la alabanza y vamos a ponernos en pie. Y voy a poner ahí en pantalla el versículo 44 del capítulo 12 de Marcos. Porque, hermanos, vamos a terminar esta mañana esta serie que se comenzó hace 3 domingos, que se llama Dar la Gloria a Dios. Y lo que hoy vamos a hablar es lo que más le agrada a Dios, lo que más le agrada a Él. Y vamos a leer un versículo, aunque son más los que vamos a meditar en esta mañana. Es en Marcos capítulo 12, versículo 44. Dice así este versículo: porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Padre, gracias porque Jesús nos dio el verdadero valor de una ofrenda. No es lo que nos sobra, no es aquello que despreciamos, sino aquello que nos cuesta lo que a usted le agrada. Ayúdenos, Señor, a aprenderlo y más que eso, Señor, a ponerlo por obra en nuestra vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, que ellos lo tomen para cada uno y que también ellos, Señor, aprendan, Señor, de cómo es que a usted le agrada, que a usted recibe, Señor, la alabanza, la gloria y las ofrendas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Bueno, venimos hablando, hermanos, desde el principio yo le he mencionado que no es que esté buscando dinero, hermanos. No es eso. Porque a mí no me han mandado a andar pidiendo dinero a la congregación. La mayoría de iglesias o pastores lo hacen, ¿verdad? Ellos tendrán su relación con el Señor, ¿verdad? Y el Señor es el que mide los corazones. Pero lo que yo tengo en mi vida, hermanos, es que Dios es suficiente. Dios, Él no necesita ni su dinero ni mi dinero. Bueno, el dinero que Él mismo nos da. Porque el dinero que llega a mi bolsa, hermanos, es porque Él me dio la oportunidad de tenerlo. No, o sea, no es que yo pueda producir dinero, no. Así que cuando yo voy y trabajo con un cliente, hago un pacto y le digo, mire, este trabajo le va a costar tanto de dinero, lo termino y él me paga. Pero ¿cómo es que yo hice ese trabajo? Porque Dios me ayudó, me ha dado inteligencia. A usted también le ha dado inteligencia. Él nos dio dones, también a usted le ha dado dones y me ha dado a mí. Nos ha dado capacidades. Hay quienes son capaces con las cosas eléctricas. Hay quienes son capaces con la cocina. Hay quienes son capaces con enseñar a los niños. Son maestros. Otros, y así cada uno. A mí me dio el Señor desde más joven. Me enseñó a trabajar en las computadoras y hacer programas para las empresas y vender. Esa es la capacidad que Él me regaló. Pero Él me lo dio. O sea, es algo que viene de Él. Entonces todo lo que nosotros hacemos, muchas veces le damos la espalda a Dios. Porque como yo decía antes de aceptar a Cristo en mi corazón, no, hombre, si este trabajo es de mi cerebrito, así decía yo, esto es de mi cerebrito, este dinero es mío porque mi cerebrito, con mi cerebrito, así decía yo, fíjate. Pero andaba perdido yo, totalmente, ¿verdad? Y yo decía, no, sí que yo voy a ir a parrandear estando casado, hermano, estando casado. Yo decía, yo voy a ir a parrandear porque, y mi esposa me decía, mira, vení a descansar, te has desvelado. No, es que este es mi cuerpo y yo voy a ir a disfrutar. Así, mire qué tonto
que yo maltrataba a mi cuerpo. Ahora estoy pagando facturas de aquellos tiempos porque el cuerpo se daña. El cuerpo al final pasa la cuenta, ¿verdad? Los huesos duelen, ya un golpe ya no es fácil. Antes un raspón, cuestión de la mañana para la tarde, y ya no me dolía. Hoy no, hermano, pasa una semana y sigue doliendo. ¿Por qué? Porque cuando joven yo maltrataba mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahora que yo he aprendido un poquito de la Biblia, ahora me doy cuenta de estas cosas. Algo que a Dios le agrada, hermanos, cosas que a Dios le agradan. Voy a comenzar de esta manera. Tanto en la Biblia como en la vida práctica, el principio clave de una ofrenda a Dios es que sea hecha con amor, dedicación, fe y un corazón dispuesto a dar lo mejor. No importa si la ofrenda es grande o pequeña, lo que importa es la intención y el esfuerzo que hay que hacer para levantar esa ofrenda. Y yo voy a ponerle, hermanos, algunos ejemplos. El primer ejemplo, usted ya lo conoce, bueno, todos los ejemplos lo conoce, pero vamos a usarlos esta mañana como ejemplo. Hermanos, el primer ejemplo que tengo está en Génesis 4, capítulo 4, versículo 3 al 4, y habla de la ofrenda de Abel. Porque esta ofrenda es la primera registrada en la Biblia, hecha por un humano. Es la primera, Abel fue el primero que ofreció una ofrenda que le agradó a Dios, porque así dice en la Biblia, hermano. Y voy a ponérselo ahí en pantalla. Esto está en Génesis capítulo 4, versículo 3. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo fruto de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué quiere decir que Dios vio con agrado a Abel? Y después vio la ofrenda de Abel con agrado también. Hermanos, a Dios le interesa, antes que la ofrenda, le interesa su vida y mi vida. Eso es lo que a Dios le interesa primero. Fíjense que cuando Jesús, los evangelios narran que cuando Jesús iba y sanaba, le traían enfermos, él primero decía: tus pecados te son perdonados. Y después los sanaba. Porque a Dios primero le interesa nuestra alma. Eso es lo primero que a él le interesa. ¿Cómo es que yo me imagino, hermanos, que Abel dice que ofreció de lo más gordo, de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo? Yo me lo imagino así, hermanos. Yo me lo imagino así. Que vino, y no lo voy a poner ejemplo como oveja, sino voy a poner un pollo. Un pollo, ponga. Ahí de los pollos que usted tiene allá en su casa. Que vino Abel y dijo: este pollito acaba de nacer, y este pollito, estos 3 pollitos o estos 10 pollitos, lo que sean, hermano, esto yo lo voy a dedicar para el Señor. Le voy a dar alimento, lo voy a poner vacunas, que vaya creciendo, lo voy a cuidar, lo voy a ir curar, si se enferma lo voy a curar y lo voy a preparar, porque estos van a servir para llevarlo a la iglesia. Yo así me imagino que Abel agarró su oveja, una oveja, la hizo gordita, la limpiaba, le quitaba todo el polvo, porque dice aquí, Abel trajo también de los primogénitos
de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Yo así me imagino, hermano, que Dios no vio, no es que, ve, aquel está gordito, como muchas veces nosotros podemos hacer, ¿verdad? Que ve, aquel le voy a llevar, le voy a dar al Señor, ve. Y no, sino que Abel lo cuidó, lo engordó, trabajó. Pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque él tenía en su mente que ese animalito se lo iba a entregar al Señor. Lo preparó, trabajó, se esforzó, estuvo pendiente de que creciera bien. Eso le agradó a Dios de Abel. Por eso dice aquí, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermano, usted puede repetir esto en su casa. Mire, yo le puedo decir que vamos a tener, por ejemplo, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Que el Día de la Madre hacemos un evento, que en el Día de la Familia, que es el Día del Padre, pero nosotros le llamamos Día de la Familia, hacemos un almuerzo, para esos días. ¿Qué le parece si este año que viene usted hágalo, le parece bien, y si no, pues aquí siempre vamos a hacerlo como lo hemos hecho estos 5 años? Preparamos un almuerzo, ¿verdad? Pero que ese pollo, ¿qué tal si nos esforzamos y desde hoy, desde diciembre o en enero, vemos ahí un pollito, unos 2 pollitos, y lo empezamos a alimentar, pero decir, Señor, estos 2 pollitos son para la iglesia. Estos 2 pollitos, en mayo se va a ir uno y en junio voy a llevar el otro. Despacito. Y decirle al Señor, todas las semanas, decir, Señor, estos pollitos son para ustedes, son para los hermanos. Es para que con los hermanos nos comamos un almuerzo. ¿Qué tal si varios de ustedes hacen lo mismo y reunimos unos 3 o 4 pollos, y en lugar de ir a pagar para que hagan el almuerzo, lo hacemos aquí? Lo hacemos aquí. Yo creo que el Señor se va a agradar mucho de eso. Porque desde enero o desde diciembre o desde enero, Él va a ver que en nuestro corazón está el deseo de que esos pollitos crezcan. Así fue Abel, hermanos. Le dio de los primogénitos lo más gordo, lo mejor, se esforzó, lo cuidó a esa ofrenda que él llevó, ese animalito que entregó, esa oveja que él entregó. Otro ejemplo que tengo, hermanos, es la viuda de Sarepta. Hace unos domingos vimos que la viuda de Sarepta es aquella fracción de la Biblia donde aquella mujer con su hijo ya no tenía más para comer. Un tiempo le alcanzaba la harina y el aceite para una comida más, para una torta que iban a comer un pedazo cada uno. Y Dios le dijo a Elías, anda a Sarepta y dile a esa mujer que yo ya le dije a ella, y dile a esa mujer que te dé de comer. Eso está, hermanos, en primer libro de Reyes. Voy a poner ahí los versículos, porque todo esto, hermanos, no es que yo me lo esté inventando. Yo no quiero inventar nada, porque el que ofrece y promete es el Señor. Dice, entonces se levantó Elías y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y en el versículo 11 dice, y
Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y era lo último, poquito de harina que le quedaba. Pero ella le obedeció a Dios, preparó la torta y se la llevó a Elías. Y Elías le dijo: va, ok, hoy anda a hacer para ti y para tu hijo. Y la mujer regresó a la cocina, hermanos, y dice en el versículo donde termina este episodio, que dice así, en el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, comió con su hijo el resto de los días que no había llovido. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó la obediencia de la viuda, que a pesar de que no tenía para 3 personas, solo tenía para hacer una torta, pero ella se la llevó al profeta y luego ella comió milagrosamente de esa harina. No se acabó, comió un día, 2 días, 3 días, 4 días, todos los días necesarios hasta que llovió. Eso le agrada al Señor, hermanos. Como hace la mamá, mira, a mí me admira, de verdad que me llena, porque hay la mayoría de mamás, la mayoría, prefieren comer poquitito, pero que su hijo coma, o su hija coma. Prefieren, aunque sea con la tortilla, raspar ahí el aceite o la manteca con el sabor a frijoles fritos, pero que su hijo y su hija coman. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos con Él también. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros, que usted y yo nos enfoquemos en lo que le agrada a Dios. Mire, a mí me llama mucho la atención. Estuve leyendo sobre el ayuno, porque mire, hermanos, este año que viene, bueno, en enero vamos a hacer todos esos planes. Yo he estado que hoy en el 2025 voy a invitarlos a ustedes a que ayunemos varios sábados, así, relanceados. Un día que aquí en la iglesia usted aparte un día, y por eso se lo voy a decir en enero cuáles fechas van a ser, que usted y yo apartemos un día y que hagamos ayuno, que ayunemos para buscar el favor de Dios. Porque, hermanos, esas cosas son las que a Él le agradan. Que nosotros hagamos obras y sacrificios que a Él le agraden. Voy a ponerle otro ejemplo. El niño que ofreció los panes y peces cuando Jesús le dio de comer a toda aquella multitud. Voy a ponerle ahí Juan capítulo 6. Ahí en pantalla, o si usted lo quiere buscar en su Biblia, busque Juan capítulo 6, versículo 9. Y dice así. Es aquel momento, hermanos, cuando Jesús dice la Biblia que tuvo compasión de la multitud, porque la multitud estaba esperando ahí a escuchar a Jesús, pero ya era hora de comer. Entonces dice así Juan 6:9: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y en el versículo 10 dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones.
Y tomó Jesús aquellos panes y habiéndolo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre aquellos que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Hermanos, ese niño que llevaba esos 5 panes y 2 peces, yo creo que se los llevaba a alguien. Eran para una persona, era quizás para su papá y sus hermanos que estaban trabajando, pero pasó ahí y escuchó de Jesús. Pero él vino y generosamente, hermano, generosamente dio esos panes. Y miren cuántos comieron con lo que, cuando Jesús bendijo esos panes y esos peces. Hermanos, así nuestra ofrenda, ese pollito que le digo, o ese pipián que usted pueda sembrar. Mire, otro ejemplo, hermanos, es que usted cuando venga el tiempo de sembrar y va a sembrar el maíz, le sugiero, y usted diga, Señor, estas 5 líneas de matas de maíz no las voy a ocupar para mí, las vamos a ocupar para la iglesia. Y cuídenlas ahí. Ya por junio o julio, no sé cuándo comienza a sembrar, usted dígale, Señor, estas líneas, todas estas líneas, estas 10 o estas 20 o estas 5, usted sabrá, estas vamos a guardar, las voy a preparar, las voy a cuidar, las voy a cosechar, las voy a poner aparte, y estas vamos a usarlas para los hermanos en la iglesia. No para el pastor, hermano, para los hermanos, para todos, y eso le va a agradar al Señor. Son cosas que podemos hacer, porque dinero no tenemos, hermano. Y además, ya le he dicho, el Señor es el dueño del oro y la plata de todo el mundo. Él tiene el poder, Él tiene la capacidad. Lo que nosotros podemos hacer es orientar nuestro corazón. Y esos ejemplos son para orientar nuestro corazón y decirle, Señor, todo esto lo voy a cuidar bien, pero es para los hermanos, para la iglesia. Es para cuando hagamos un evento, ahí vamos a hacer una tolada y vamos a compartir con los hermanos, vamos a sancochar esos elotes, o vamos a hacer tamales de elote, lo que sea. Eso le va a agradar al Señor. Háganlo. Otro ejemplo, hermanos, y con esto termino. La viuda con sus 2 blancas. Estaba Jesús, y esto lo voy a poner ahí, esto está en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 41. Estaba Jesús ahí afuera del templo, afuera de la entrada al templo, y vio que llegó un fariseo, y a ofrendar al templo, y sacó la bolsa y echaba así el montón, ¿verdad?, para que la gente lo viera. Ay, y eran monedas para que se oyera, hay un montón de monedas. Y luego subió una viuda, una ancianita. Dice aquí que echó 2 blancas. Bueno, para nosotros serían 2 negritos. ¿Sabe cuáles son los negritos? Son los centavitos. Echó 2 centavitos. Dice acá en Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Bueno, así se le llamaba en aquel entonces. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, esos ejemplos que le di de ese pollito, de
de esas matas de elote, ¿cómo se llama? De maíz, ¿verdad? Puede ser a lo mejor loroco, puede ser algo que sirva para los hermanos, no para el pastor, para los hermanos. Eso le va a agradar al Señor. Y es algo que vamos a buscar este año, hermano, este año que viene. Que todos comencemos a ser parte de la familia. Parte. Hermanos, usted como papá o mamá, nosotros nos preocupamos por nuestros hijos cuando estaban pequeños, ¿verdad? Yo me acuerdo, hermanos, que yo cuando tenía ahí mis centavos, yo compraba ya mi medio galón de sorbete y les llevaba. Mis hijos se ponían contentos, ¿verdad? O les llevaba un juguete y se ponían contentos. Esta es una familia, hermanos. Esta es una familia de familias. Su familia es parte de esta congregación. Y lo que usted pueda hacer por los hermanos, a Dios le va a agradar. A Dios le va a agradar. No. Si usted quiere ayudar al pastor, hágalo. Pero acuérdese, primero los hermanos. Primero los hermanos. Primero la congregación. Porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Vaya pensándolo, porque en enero vamos a ir organizando de mejor manera estos temas. Vamos a orar, hermanos, porque el tiempo se agotó. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estos versículos que hemos leído, estos 4 versículos, Señor, estos fragmentos de su palabra, donde nos muestra formas de cómo agradarle a usted, lo que usted ve bien. Señor, ayúdenos Padre, a dar ese paso, que demos ese paso, Señor, de fe, ese paso de buscar agradarle a usted. Ayúdenos, Señor, que nuestra ofrenda, Padre, sea recibida, Padre, pero que también usted vea nuestra vida, que queremos cambiar, así como con Abel, que usted recibió la ofrenda de Abel, pero usted se alegró de la vida, cómo vivía Abel, y también de la ofrenda de él. Pero lo más importante era la vida, la forma en que él vivía. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, a cada uno de mis hermanos, Padre, aunque ya somos grandes, Señor. Padre, ayúdenos a que, Padre, hagamos y aprendamos a hacerlo bien. Ayúdenos, Jehová. Ayúdenos. Bendiga a mis hermanos. Señor, enséñanos. Padre, enséñanos, aun cuando ya estamos mayores. Enséñanos, Señor. Padre, que aprendamos la verdadera lección de su palabra. En el nombre de Jesús, le pido que lleve con bien, Señor, a mis hermanos a sus casas y que podamos estar el domingo, Señor, y traer esos niños. Padre, ayúdenos, Padre, a que toda esa organización, Padre, salga bien. Ayúdenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. El Señor me los bendiga y el Señor me les lleve con bien hasta sus casas. Acuérdese, si usted quiere traer niños, tráigalos, ¿verdad? Vamos a procurar poner ese transporte para que los niños vengan el próximo domingo. Bien.